Hoy en el recuento, el Galaxy Fold está enfrentando un problema muy serio y Samsung ya respondió. Además, Xiaomi añade otros 3 a la lista de dispositivos que no se actualizarán. WhatsApp no te permitirá tomar capturas de pantalla en algún escenario. También Microsoft anuncia el nuevo Surface Hub 2S espectacular. Y para terminar, la NASA confirma con fotografías un asteroide que se dirige hacia la Tierra. Comenzamos. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Qué bueno que estás por aquí. Quiero pedirte un favor antes de comenzar. Cuando acabe este video vas a ir a ver la batalla, por favorcito. Me tardé muchísimo haciendo ese video y si tú ya lo viste me vas a ayudar muchísimo si lo compartes. De verdad es una batalla bastante entretenida, una comparación entre el P30 Pro y el iPhone XS Max que tienes que ir a ver. Y bueno, vamos a revisar los resultados de la encuesta del video pasado. Después de conocer que Samsung ya está trabajando en procesadores de 5 nanómetros, te pregunté si crees o no que el Galaxy Note 10 estrene procesador y la mayoría cree que sí. Esperamos que sí, pero no estamos muy esperanzados de que estrene un procesador de 5 nanómetros. Y bueno, vámonos a la primera noticia, lo que está en tendencia, lo que todo mundo está hablando en este momento: el fallo de pantalla en el Galaxy Fold. Esto es verdaderamente lamentable, así que déjame contarte más o menos todo lo que está sucediendo. Samsung le dio dispositivos a varias personas para que lo revisaran y a otras personas simplemente como obsequio, según otro video que publicaron, a unas personas famosillas por ahí que les llegaba la primera caja del Galaxy Fold. Entonces fueron como unidades previas, son unidades que todavía no forman parte del catálogo de ventas de Samsung. Entonces resulta que varias de estas personas empezaron a reportar en Twitter fallos en la pantalla de este dispositivo, y para ser exactos, justo en el pliegue, así que una mitad, por así decirlo, de la pantalla empezaba a fallar. Después iban actualizando para mostrar que este error se iba extendiendo, entonces que en general la pantalla se iba a terminar por descomponer en su totalidad. Otras personas empezaron a reportar que no le despegaran el plástico o la mica que parecía que tenía encima, porque no se tenía que despegar. Algunos ya la habían despegado y por eso provocaban estos fallos. Otras personas decían, bueno, yo no le despegué esta mica y aún así está fallando la pantalla de mi dispositivo. Entonces las cosas están muy graves para Samsung en este momento, porque como te digo, son varias las personas que están reportando esto. Incluso un presentador de noticias de CNBC mostró su Galaxy Fold en televisión. Entonces esto ya se está expandiendo demasiado y por supuesto seguramente ha provocado que las personas que ya preordenaron su Galaxy Fold estén como un poquito asustadas, diciendo no me vaya a tocar a mí un dispositivo de este estilo. Samsung no ha dicho por qué falló, simplemente ha dicho lo siguiente: se proporcionó a los medios de comunicación un número limitado de muestras de los primeros Galaxy Fold para su revisión. Hemos recibido algunos informes sobre la pantalla principal de las muestras proporcionadas. Inspeccionaremos a fondo estas unidades en persona para determinar la causa del asunto. Por otra parte, algunos revisores informaron haber eliminado la capa superior de la pantalla, causando daños a la misma. La pantalla principal del Galaxy Fold presenta una capa protectora superior que forma parte de la estructura de la pantalla diseñada para protegerla de arañazos involuntarios. La eliminación de la capa protectora o la adición de adhesivos a la pantalla principal puede causar daños. Nos aseguraremos de que esta información se entregue claramente a nuestros clientes. Y es que algunas de las personas que retiraron esta capa protectora dijeron, bueno, es que Samsung no decía en ninguna parte que no había que retirarla, y obviamente uno al momento de estrenar un dispositivo y ver que tiene una mica ahí, en ocasiones dice uno, bueno, quiero verlo en todo su esplendor, así que voy a retirar
retirar esta mica. Entonces, eso sí, la mica de este Galaxy Fold no era tan delgada como los plásticos que normalmente traen los dispositivos, pero sí hubo personas que lo empezaron a levantar y después dijeron, parece que esto no está bien. Otras personas que sí lo lograron despegar por completo, pero como te digo, se presentaban fallos tanto en personas que retiraron la mica como en personas que no la retiraron, y eso es lo grave del asunto. Samsung, supongo yo, estará ya teniendo estas unidades de regreso para empezar a examinarlas y ver qué es lo que causó este daño, porque ya habían presentado videos de pruebas que le han hecho a los Fold, doblándolos y desdoblándolos múltiples veces. De hecho, otra persona también de los medios que ya recibieron este Galaxy Fold para review publicó también un video donde él está como doblándolo y desdoblándolo y diciendo, el mío no falló, por favor no hagan tanto escándalo. Y es que, repito, el dispositivo actualmente se encuentra en preventa en los Estados Unidos. Hubo muchas personas interesadas que ya reservaron su próximo Galaxy Fold, pero resulta que después de haber conocido este error no sabemos si Samsung vaya a retrasar la salida oficial de su Galaxy Fold o qué es lo que vaya a pasar. Y también nos causa mucha curiosidad saber qué apuesta va a tener Huawei con respecto a este problema, si va a adelantar su lanzamiento, si va a esperarse, y también conocer si el dispositivo de Huawei va a presentar algunas fallas o no al momento de sus primeros lanzamientos. Ya sabemos esto, siempre que se lanza un nuevo dispositivo se encuentran algunos errores y después es posible corregirlos. Esperamos que ese sea el caso en esta ocasión por parte de Samsung. Así que participa en la encuesta y dime si crees que Samsung logrará componer este error, o si no, que el Galaxy Fold será retirado de la venta. Pasemos a la siguiente noticia. Ahora hablamos de Xiaomi, pero tampoco son buenas noticias. Parece que este recuento no está muy optimista que digamos. En este caso, Xiaomi ha agregado a su lista de dispositivos que no se actualizarán 3 nuevos modelos. Se trata concretamente del Xiaomi Redmi 6, Redmi 6A y Redmi S2. Estos dispositivos no recibirán su actualización a Android Pie 9.0, así que por supuesto es una mala noticia, sobre todo para los usuarios que tienen estos dispositivos, pero también para los fans de la marca, porque esto nos da una sensación de que no se está preocupando lo suficiente por actualizar dispositivos anteriores. Eso sí, Xiaomi normalmente sí actualiza su capa de personalización, pero no actualiza el sistema operativo como tal, y eso por supuesto nos causa cierto disgusto, ya que estos 3 dispositivos no recibirán ni siquiera una actualización de software completamente del sistema operativo. Salieron con Android 8.1 y regresarán y morirán con Android 8.1. Vámonos a la siguiente noticia, tiene que ver con WhatsApp. Es una noticia que no te había podido contar, y es que WhatsApp está a punto de implementar una opción para proteger tus chats con huella digital. Entonces no es necesario que tú bloquees el acceso a toda la aplicación a través de huella, sino que ahora WhatsApp pronto te va a permitir seleccionar ciertos chats a los cuales puedas acceder solamente verificando que eres tú con tu huella digital. Pero resulta que este bloqueo también provocará que no puedas tomar capturas de pantalla en esos chats concretamente. Obviamente esta no es una decisión final, no es que ya vaya a ser así, pero así lo están probando. Entonces vamos a seguir esperando para ver si en algún momento WhatsApp decide permitir que el usuario sea quien elija si es posible o no tomar capturas dentro de esos chats o no, porque por el momento la implementación sería esa. Le tendrías que decir adiós a esas capturas de pantalla si quieres proteger tus chats. Pasemos a otra noticia. Microsoft acaba de lanzar una nueva versión de su Surface Hub, esta especie de pizarrón interactivo virtual para empresas grandes que les gusta tener juntas muy tecnológicas. Esta versión es 40% más ligera y la pantalla 60% más delgada que la versión anterior. Tiene un procesador Intel Core i5 de octava generación, 8 GB de RAM, 128 de almacenamiento. Cuenta con un puerto USB, también puerto USB tipo C, Ethernet, HD y Mini DisplayPort. Además, por supuesto, de integrar una cámara de muy alta calidad acompañada de buenos micrófonos, porque a través precisamente de
de este aparato puedes realizar videoconferencias para tener juntas virtuales también, y por supuesto soporta que le escriban ahí, hagan anotaciones como si fuera un pizarrón. Totalmente espectacular. Creo que todos quisiéramos tener una simplemente para sentirnos muy importantes en nuestras juntas, pero eso sí, el precio no es nada accesible. Estará disponible a partir de junio por un precio de $9,000, por ahí de 170,000 pesos mexicanos. Bastante elevado el precio, repito. Y vámonos a la última noticia. La NASA ha confirmado e incluso ha publicado ya fotografías del asteroide que se dirige directamente hacia nuestro planeta. Ahora, ya sabemos que normalmente siempre hay pequeños asteroides y rocas que se dirigen hacia la Tierra y que después se van desintegrando y nunca llegan a impactar con fuerza real, pero en este caso, al parecer tiene el tamaño suficiente para causar bastantes daños, y es por eso que ya están incluso planeando qué hacer para evitar que se impacte hacia el planeta. Parece que tienen suficiente tiempo porque según sus cálculos debería impactar a la Tierra entre el 2175 y el 2199. Entonces, como te digo, tienen suficiente tiempo, e incluso la NASA ya eligió a la compañía SpaceX de Elon Musk para ayudarles a lanzar estos cohetes, en especial el modelo Falcon 9. Entonces ya está, como te digo, el proyecto para tratar de dirigirse hacia ese asteroide y tratar de desviarlo en su ruta para que no impacte con el planeta Tierra. Esperamos que sí sea satisfactoria su misión, si es que todavía el planeta Tierra está como lo conocemos hoy hasta esos momentos. Así que bueno, por el momento eso ha sido todo por este video. Espero que te haya gustado. Ahora que hemos terminado, puedes ir a verte la batalla entre el P30 Pro y el iPhone XS Max. De verdad que te vas a divertir, no te la puedes perder. Nos vemos la próxima.